Aprendiendo en casa. Niños y niñas, tengan ustedes muy buenos días. Hoy miércoles 2 de septiembre vamos a seguir con estas clases remotas en el área de ciencia y tecnología. Nuestro proyecto de siempre expresamos a través del juego lo investigado sobre las estaciones, la actividad principal, por qué se producen las estaciones del año y qué las caracteriza. Parte 2. Nuestros acuerdos, niños y niñas, es muy importante estar muy atento a las clases. Asimismo, responder a las preguntas, tener el espacio ordenado y finalmente disfrutar de la actividad. Desarrollo de la actividad. Hola, niños y niñas. En días anteriores leíste los poemas de Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi y reflexionaste sobre las características de cada estación y su influencia en la vida de los seres humanos. También hiciste un experimento sencillo sobre el eje de la Tierra para explicar que las estaciones se producen debido a las variaciones del ángulo de inclinación del eje terrestre en su movimiento de traslación alrededor del Sol, y que eso genera las zonas climáticas de la Tierra. En esta oportunidad continuarás investigando por qué se producen las estaciones del año y cómo se distribuye la energía solar sobre la corteza terrestre. Nuestras metas. Nuestras metas son dos. Explicar que las estaciones se producen debido a la inclinación del eje de la Tierra. Explicar que las estaciones implican la aparición de zonas climáticas en la Tierra. Ahora, a empezar. En el experimento que realizaste en la actividad anterior, observaste que la pelota, al ser alumbrada con una linterna, quedaba más iluminada en una parte que la otra. En el primer caso, era en la parte inferior y en el segundo caso, la superior. Si relacionas el experimento con la pelota y lo que sucede con la Tierra, te darás cuenta de que la linterna representa al Sol, la pelota a la Tierra. Los sorbetes era el eje de la Tierra y la línea que pintaste, la línea ecuatorial terrestre. Como debes suponer, la Tierra no tiene un eje real. Su eje es imaginario. Solamente nos imaginamos. Da vueltas como la pelota que algunos malabaristas hacen girar sobre uno de sus dedos alrededor de un eje imaginario. En el experimento, la linterna alumbró directamente y con luz intensa el hemisferio inferior de la pelota, parte inferior de la línea trazada, y alumbró indirecta y poco el hemisferio superior. En el caso 2, fue al revés. Alumbró directa e intensamente el hemisferio superior y poco el hemisferio inferior, pero inclinado cerca de 23 grados. Esta experiencia te enseñó que la intensidad de la luz no llega uniformemente, o sea, no llega de igual a las dos mitades de la pelota. En el caso de la Tierra, ya sabes que la luz solar tampoco las alumbra uniformemente. Bien, la luz que llega a la Tierra se distribuye así. Una parte va directamente a la región central de la Tierra, a otra parte superior e inferior con menor intensidad porque la luz cae en ángulo. Y a una tercera parte apenas alcanza un extremo de la Tierra, o sea, un polo, con muy poca intensidad, mientras que el otro polo queda a oscuras. Hasta aquí tienes una idea acerca de por qué se forman las estaciones.
Si observas los dibujos que hiciste en la actividad del día 2, reforzarás tus ideas. Bueno, ahí tienes para poder revisar. Después de la reflexión anterior, lee y copia en tu cuaderno o en una hoja de reuso las preguntas de investigación de hoy. Son dos preguntas. ¿Las estaciones tienen relación con los climas? ¿Qué dices tú? ¿Ah? ¿Qué factores, además de las estaciones, hacen que existan diferentes climas? ¿Qué dices? Esas dos preguntas tienes que responder en tu cuaderno. Ahora también en tu cuaderno o en una hoja de reuso escribe una o dos posibles respuestas para cada pregunta. Para las preguntas de investigación, añade al lado de cada respuesta una idea con que puedas fundamentarla. Ordena tus pensamientos antes de escribir. O sea, lo que tengas que responder, tienes que fundamentar. ¿Por qué estás respondiendo así? ¿Ya? Muy bien, o sea, su fundamento. Tus respuestas son muy interesantes. Sin embargo, recuerda que estas respuestas son tus hipótesis. ¿Mm? Ya sabes que necesitas investigar más para dar respuestas basadas en investigación científica y con argumentos sustentados en evidencias. A fin de que puedas brindar respuestas con base en la ciencia, elabora un plan sencillo. Ya sabes cómo se elabora un plan sencillo de investigación, ¿sí? Para hacer una investigación, la investigación que has realizado hasta ahora está basada en documentos científicos. Por ello, se trata de una investigación documental. Esta sigue un proceso de consulta documental. Escribe en el plan en tu cuaderno. Recuerda que los elementos básicos de un plan de investigación son las siguientes. Muy bien. Una lista de acciones a realizar para responder la pregunta. Las acciones deben estar presentadas según el orden de prioridad. ¿Qué harás primero? ¿Qué harás después? Etcétera, etcétera. De ese modo, al realizarlas, podrás obtener las ideas y la información que necesitas para responder científicamente las preguntas. Una lista de materiales. Bueno, sencillamente es eso. O recursos que necesitarás. En este caso, documentos impresos que puedan encontrarse en bibliotecas, centros de documentación, libros digitales, etc. Si has elegido una lectura para tu investigación documental, recuerda que la información que obtengas de esa fuente debe ser confiable. Anota los tres criterios de confiabilidad que te presentamos y cuando ejecutes el plan, coloca un visto, un check. Si la información obtenida los cumple, ¿verdad? Pues entonces. Los criterios a tomar en cuenta es el criterio 1. El autor del texto pertenece a una entidad de prestigio académico, ya sea universidad o gobierno o empresa. Tienes que tomar en cuenta eso y de acuerdo a lo que corresponde le pones un check. Criterio 2. El autor es citado en libros, ya sea en estudios, investigaciones o tesis universitaria. O sea, ese autor tiene que estar considerado en cualquiera de esos textos o libros de investigación. Si tomas en cuenta esto, también check. Siempre y cuando que tienes que verificar tu fuente. Criterio 3. La información ha sido publicada. ¿En qué? ¿En qué ha sido publicada esa información que estás utilizando? ¿En una revista de divulgación científica? Ahí será. ¿Un libro académico? Ya sea universitario, dirigido a especialistas del tema. De repente en una de ellas, ¿no es cierto?, ha sido publicada. U otro medio. ¿En cuál de esos otros medios ha sido publicada esa información? Tenemos que tener en cuenta para que lo que se investiga, lo que se estudia, tiene que ser una cosa muy seria, ¿sí? Y responsable. Fuentes confiables.
Para ayudarte a ejecutar el plan y responder las preguntas de investigación, te invitamos a leer el texto ¿Por qué se producen las estaciones del año y las zonas climáticas? Parte 2, ¿no? Disponible en la sección de recursos de esta plataforma. Obviamente que esto está dentro de los documentos que vienen del Ministerio de Educación. Al leerlo, te sugerimos que analices lo que sigue y escribas tus respuestas en tu cuaderno. Muy bien, entonces todo esto tienes que ir respondiendo y escribir en tu cuaderno. ¿Cuáles son las estaciones del año? Ya sabemos cuáles son las estaciones del año. ¿Cómo se distribuye en la Tierra la energía que viene del Sol en forma de luz y se transforma en calor? ¿Mm? Sí, tú sabes. ¿Qué tipos de climas se producen por efecto de las estaciones? ¿Qué tipo de climas? ¿Ah? Ahí investigarás. ¿Cómo influyen los vientos para que un lugar tenga cierto tipo de clima? ¿Cómo crees? ¿Ah? ¿Qué ocurre cuando el aire atmosférico se calienta? ¿Qué ocurre? A ver, ¿qué te imaginas tú que ocurrirá cuando el aire atmosférico se calienta? ¿Qué ocurre cuando se enfría? Al revés. ¿Ah? Tú sí sabes. ¿Qué otros factores intervienen en la formación de los climas? ¿Qué otros factores? Yo creo que sí. Cuando es invierno y cuando verano en Perú, ¿no? Cuando es invierno y cuando verano en Perú. Ya sabemos ya nosotros y podemos responder. ¿En qué fecha se presentan las estaciones en el hemisferio sur, dentro del cual nos encontramos en el Perú? ¿Ah? La región Piura se encuentra en la parte norte del Perú. ¿Cómo es el clima de la parte de Piura que se encuentra en la costa? ¿Cómo es el clima en tu región? ¿Frío, templado, cálido? ¿Y por qué? ¿Ah? ¿Cómo es el clima en tu región? O sea, ¿dónde vives tú? Muy bien. Estas preguntas a responder en tu cuaderno. Bien, acá tenemos la lectura que nos ha recomendado por qué se producen las estaciones del año y las zonas climáticas, parte 2. Esta es la lectura que nos recomienda. Pues ustedes tienen que hacer lectura de todo. Ahí son varias páginas, ¿no? Por ejemplo, dice acá, en nuestro planeta existen 4 estaciones diferentes cuyos nombres son primavera, verano, otoño, invierno. Las estaciones son periodos del año en los que las condiciones climáticas se mantienen sin muchas variaciones a lo largo de más o menos 3 meses. Acá ustedes puedan ya observar el sol, las estaciones, por ejemplo está acá otoño y en qué fecha se da, invierno también igual forma cuando inicia, ¿no es cierto? Mira, ¿desde dónde empieza invierno? ¿Y termina cuándo? ¿Y cuándo empieza primavera? ¿No? Primavera 22 de septiembre es todo lo que es verde, verde. Y después termina en diciembre el 22. Verano, ¿cuándo empieza? Cuando es rojo, ¿no? Toda esta parte es rojo, verano. Y después, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Otoño, ¿no? Todo esto lo que es amarillo. Están las fechas, interprétalos tú, ¿ya? Entonces tienes ahí para hacer lectura. Esta es la continuación de la lectura. Tienes que leer párrafo por párrafo, ¿ya? Cada uno de los párrafos tienes que interpretar, analizar y subrayar las partes muy importantes. En esta y en esta son párrafos, ¿verdad? Entonces sigue la lectura, tienes que leer para responder. También sigue aquí la lectura, tiene los tipos de climas en el mundo. ¿Ve? Acá puedes ver los climas fríos, los climas templados, los climas cálidos, cómo están. Predomina el frío entre los 60 y 90 grados de altitud. ¿Se dan cuenta? Zonas de 4 estaciones entre los 30 grados y 60 grados de latitud. Climas templados. Predomina el calor entre los 0 grados a 30 grados de latitud. Ustedes tienen que leer qué significa cada uno. Clima de montaña, clima árido, clima polar, clima templado oceánico y mediterráneo, el clima templado frío, el clima desértico, el clima tropical estacional y el clima ecuatorial, ¿no? Tienes que analizar paso por paso de acuerdo a la lectura que vienes haciendo, ¿sí?
También continúa esto la lectura. La información anterior nos brinda una idea importante. ¿Cuántos párrafos tiene esto? Vamos a ver, ¿eh? Acá este es un párrafo largo que tenemos acá, ¿no? Van a ver qué cosas son los cinturones de baja presión, cinturones de alta presión, los vientos alisos, ¿no? Acá hay otro pequeño párrafo, punto aparte, otro párrafo que viene acá a juntarse con otro párrafo que está más abajo, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta todos estos aspectos, hacer lectura minuciosamente y subrayando siempre las partes importantes que necesitas. Continúa también aquí la lectura, ¿no? Acá tenemos un gráfico ya de la Tierra. Miren, esta parte a los 90 grados es la parte alta, 60, 30, 0 grados en la línea ecuatorial, 30 menos 30 y así sucesivamente. Los vientos calientes, ¿dónde se producen? Mire, ¿dónde se producen los vientos calientes? Entonces, ya puedes tú imaginarte. Y los vientos fríos, mire, ¿de qué colores? Los vientos fríos y los vientos calientes. ¿Sí? Entonces también lees acá este párrafo y el párrafo siguiente. Tienes para hacer una lectura minuciosa, ¿ya? Para que te permita responder a tus preguntas. Muy bien, finalmente esta es la última parte de la lectura, así como yo la estructura lo he preparado en tu PDF. Continúa, ¿verdad? Entonces también lees todo esto. Y aquí están las fuentes, ¿no? Por donde se ha adquirido este documento, ¿no? Cómo es su fuente. Entonces, ustedes también tienen que tomar en cuenta, ¿sí? Este es parte de tu trabajo de investigación. Muy bien, una vez que hayas leído 2, 3 veces la lectura que has tenido de la plataforma, ahora ya tú tienes ahora nuevas ideas sobre las estaciones, ¿no es cierto? Ya tienes conocimientos más amplios y las zonas climáticas de la Tierra también, como es, ¿no? Seguimos aprendiendo. Para completar tu investigación, analiza la información que te proporcionó el experimento que hiciste el día 2 y la lectura del documento que hemos seleccionado para ti. También analiza la respuesta que has dado a las preguntas. Muy bien, a las preguntas que has tenido que responder, ¿no? Entonces también te va a servir el trabajo del día 2 que tenías que investigar sobre, ¿no? El experimento que hiciste, ¿sí? Eso también te va a ayudar. Entonces tienes para poder responder esas. Ahora dice, si estás en condiciones de complementar o brindar mejores respuestas a las preguntas de investigación. Ahora, estas son las preguntas de investigación que hemos tenido inicialmente, ¿se acuerdan? Cuando ustedes planificaron. ¿Las estaciones tienen relación con los climas? ¿Qué dices? Ahora sí tienes un conocimiento científico. ¿Qué factores, además de las estaciones, hacen que existan diferentes climas? Muy bien, estas son tus preguntas de tu investigación que tienes que responder ya ahora en base a lo que has hecho lectura, ¿sí? Y si has revisado otros documentos más, ya sea en la página web o otros textos, pues entonces te ayudará mucho. Escribe tus respuestas. No olvides añadir uno de 2 argumentos que sustente. A esto ya tienes que sustentar, ya, pero ya científicamente, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Muy bien. Felicitaciones, desarrollaste con éxito la actividad que te propusimos. Tenemos la seguridad de que hoy aprendiste algo muy importante. Este aprendizaje te servirá para, tal vez, modificar algunas ideas. Por ejemplo, respecto a que en el invierno siempre cae nieve o en el verano siempre hay sol intenso, ¿no? Entonces ya tienes tú, una vez que hayas investigado, hayas respondido, ¿no? A las preguntas. Muy bien, selecciona lo que crees que puedes incluir como producto final de tu trabajo y anota lo que presentarás a tu familia, ¿no? Por ejemplo, las preguntas de investigación, tus hipótesis, el plan de investigación que realizaste, la información que más te llamó la atención de la lectura y tus conclusiones. Todo eso que has iniciado, has hecho una investigación analizada, has planificado también y como también has planteado tu hipótesis y así las acciones que has realizado, todo eso ¿a quién vas a presentar? A tu familia. ¿Para qué? Para socializar. ¿No es cierto? Dice acá, reúnete con tus familiares y explícales que las estaciones se producen debido a la inclinación del eje de la Tierra. Además, diles que estas implican la aparición de zonas climáticas en el planeta. O sea, que diferentes lugares tienen sus formas o diferentes climas, ¿verdad? Entonces, también coméntales que
proceso seguiste para responder con argumentos científicos las preguntas de investigación? ¿Las estaciones tienen relación con los climas? Has respondido, ¿verdad? ¿Qué factores, además de las estaciones, hacen que existan diferentes climas? Muy bien. También cuéntales las conclusiones a las que llegaste una vez que hayas hecho tu lectura de tu texto, ¿verdad? Juntas y juntos investiguen y respondan a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características del clima de nuestra región? Ahora sí, tienes que responder en tu cuaderno esta pregunta. ¿Cuáles son las características de clima de nuestra región? O sea, ¿dónde estamos? ¿Dónde te ubicas? En el lugar donde te encuentres, ese es tu clima. Tienes que decir cuál es la característica de ese clima, ¿sí? Después de lo que hayas socializado con tu familia, ¿qué tienes que hacer? Reflexionar. ¿Ya? Tú tienes que pensar, analizar lo que has hecho, ¿está bien o no? Y recuerda también las metas, que es importante recordar tus metas. Explicar que las estaciones se producen debido a la inclinación del eje de la Tierra. ¿Ah? Esa es una de tus metas. Explicar que las estaciones implican la aparición de zonas climáticas en la Tierra. Estas son tus dos metas, ¿no? Entonces, sobre esto tienes que reflexionar. ¿Lo lograste o no lo lograste? Ahora dice, reflexiona y responde las siguientes preguntas en base a esto. ¿Qué logros tuviste? ¿Qué te falta mejorar? Antes, ¿lograste tu meta? Claro que sí, tienes que pensar. ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Te acuerdas de tu planificación? ¿El proceso de investigación te ayudó a lograr la meta? ¿De qué manera te ayudó? ¿Ah? ¿Qué te permitió construir tus conclusiones respecto a las preguntas de investigación? ¿Y por qué? ¿Ah? ¿Qué te permitió construir tus conclusiones respecto a las preguntas de investigación? ¿Ah? ¿Y por qué? ¿No? Ahora te invitamos a jugar. Vamos a hacer un momento de recreación, ¿no? Vamos a ver, niños y niñas, en una hoja de reuso dibuja dos círculos del tamaño de una moneda de un sol. ¿Ah? Córtalos y pégalos con una cinta sobre una moneda. Escribe en un lado frío, tienes que utilizar una moneda, y en el otro templado. Luego echa al aire la moneda y observa de qué lado cae, ¿no? Una vez que hayas lanzado hacia arriba tu moneda y vamos a ver de qué lado cae. Si cae frío, deberás escribir 4 ideas sobre los climas fríos. Porque como ya sabe que es frío, que cómo son los climas en ese lugar, entonces puedes escribir 4 ideas. Por el contrario, si cae templado, deberás escribir 4 ideas sobre los climas templados, ¿no es cierto? Entonces tienes para jugar ahí y recrear un momento, ¿ya? Después dice, contrasta las ideas que has escrito con la información del texto, o sea, comparas lo que tú respondes ahora, si está bien con lo que tú has conseguido la información del texto. ¿Por qué se producen las estaciones del año y las zonas climáticas? Ahí, en esa información tú comparas, ¿sí? Con esta que estás trabajando. Dibuja, por ejemplo, dice, si las ideas que has escrito coinciden con la información. ¿Sí? Puedes graficar, puedes dibujar. Dibuja también, por ejemplo, si las ideas que has escrito no coinciden o coinciden muy poco con la información. En este caso, revisa y corrige lo que has escrito. ¿Ya? Lo que tú has escrito tienes que revisar y contrastar. Ahora, dice, evalúa tus ideas, o sea, tienes que evaluarte tú. Deben contener información sobre qué. ¿Qué información debe contener lo que tú has estudiado? Los grados de latitud de la zona climática en donde predominan los climas acerca de los que has escrito. Las clases de clima que comprenden esos climas. ¿Cómo son sus temperaturas? Entonces, ahí tienes para poder recrearte un momento. Bien, niños y niñas, llegamos al final, ¿no? Entonces, nuestro proyecto, expresamos a través del juego lo investigado sobre las estaciones. Muy bien, entonces ese es nuestro proyecto. Nuestra actividad del día de hoy que hemos cumplido es ¿por qué se producen las estaciones del año y qué las caracteriza? Parte 2. ¿Y cuál fue nuestras metas?
Explicar que las estaciones se producen debido a la inclinación del eje de la Tierra. ¿Lo lograste? Sí. ¿Revisaste tu información? Sí, señor. Explicar que las estaciones implican la aparición de zonas climáticas en la Tierra. ¿También lo logramos? Sí, señor. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por permitirme estar junto a ustedes una vez más. Mañana es otro día y volvemos con ustedes. Chao, chao, niños. Hasta mañana.